vamos a repasar para su examen, ¿ya? Puro repaso vamos a ir dando porque tienen fecha, creo que es el lunes su examen o martes, todavía no le han dado. El lunes 20 de enero. El lunes, ya, perfecto. Entonces tenemos los 4 días para repasar estas 5 unidades, ¿ya? Y vamos a ir empezando. La unidad 5 es el núcleo celular, como estamos viendo en pantalla, ¿ya? Se conoce como núcleo celular a un organulo membranoso que se encuentra en el interior de células eucariotas. Exclusivamente, el mismo está rodeado de una cubierta propia. Esta es llamada envoltura nuclear, que es la principal estructura del núcleo celular. También está compuesto por una doble membrana, viene a haber una externa y una interna, y esta va a rodear completamente al organulo y separa su contenido del citoplasma. El núcleo es la estructura más destacada de la célula eucarionte, tanto por su morfología como por sus funciones. Su tamaño es variable entre 5 a 10 milímetros, al igual que su ubicación, siendo en la mayoría de los tipos celulares centrales. El núcleo, vamos a decir que tiene 3 funciones principales y todas estas van a estar relacionadas con su contenido de ADN. Estas funciones principales son almacenar la información genética del ADN, recuperar la información almacenada del ADN en la forma de ARN y como última función principal tiene la de ejecutar, dirigir y regular las actividades citoplasmáticas a través del producto de la expresión de los genes. Estas vienen a ser las proteínas. En el núcleo se van a localizar los procesos a través de los cuales se va a llevar a cabo las funciones que ya hablamos. Estos procesos son, como ya dijimos, uno, la duplicación del ADN y el ensamblado de proteínas que vienen a ser las histonas y estas van a formar más adelante lo que viene a ser la cromatina. También otro proceso es la de la transcripción de los genes de ARN y el procesamiento de esto a sus formas maduras, muchas de las cuales son transportadas al citoplasma para su traducción. Y también uno de los procesos es la de la regulación de la expresión genética. En cuanto a su estructura del núcleo, el núcleo está rodeado, vamos a seguir viendo la imagen del núcleo. Aquí vamos a ir viendo la imagen, ¿ya? El núcleo está rodeado por la envoltura nuclear, una doble membrana interrumpida por numerosos poros nucleares. Estos poros actúan como una compuerta selectiva a través de la cual ciertas proteínas ingresan desde el citoplasma, como también permite la salida de distintos ARN y sus proteínas asociadas. La envoltura nuclear es sostenida desde el exterior por una red de filamentos intermedios dependientes del citoesqueleto, mientras que su lámina nuclear, que es otra de las partes del núcleo, esta se localiza adyacente a la superficie interna de la envoltura nuclear, va a ser lo que viene a ser el soporte interno. En cuanto, también tenemos que decir que tiene un nucleoplasma el núcleo, en el cual van a estar disueltos sus solutos y un esqueleto filamentoso, la matriz nuclear, la cual provee soporte a los cromosomas y a los grandes complejos proteicos que intervienen en la replicación y transcripción de ADN. Los cromosomas van a aparecer agrupados ocupando lugares específicos y los genes que codifican productos relacionados, aunque estén localizados en diferentes cromosomas, estos van a poder estar ubicados próximos al núcleo interfásico. Un ejemplo son los cromosomas humanos 13, 14, 15, 21 y 22, que poseen un gran número de genes que van a codificar para el ARN-R. Dichos cromosomas están agrupados de tal forma que los genes del ARN están todos juntos y confinados en el nucleolo, el lugar donde se va a sintetizar y procesar y ensamblar los ARN. Esta separación física
que asegura que los ARN puedan ser eficientes y ensamblados dentro de las subunidades ribosomales. En el núcleo, también los genes transcripcionales activos tienden a estar separados de los inactivos. Los activos se van a encontrar ubicados centralmente, mientras que los silentes están confinados próximos a envolturas nucleares. Estos son los inactivos. Tan pronto como las células van a entrar en mitosis y meiosis, esto lo vamos a ver más adelante a detalle en el siguiente tema, estos fragmentos de la matriz nuclear dirigen la condensación de los cromosomas constituyéndose en la parte central de los mismos. Ahora sí, vamos a ver detalladamente lo que vienen a ser las partes del núcleo. Vamos a empezar, como ya nombramos un poquito, la envoltura nuclear. Esta se basa en una doble membrana, que son dos bicapas lipídicas, están reforzadas por el citoesqueleto. Un ratito voy a aceptar a su compañero, ¿ya? Esta está perforada por poros nucleares y a través de los cuales el interior del núcleo se va a comunicar con el citosol. La envoltura nuclear presenta ribosomas adheridos externamente y es la continuación del retículo endoplasmático rugoso. El núcleo está rodeado por la envoltura nuclear, que es una doble membrana interrumpida por numerosos poros nucleares, como ya dijimos. Estos poros actúan como una compuerta selectiva a través de las cuales ciertas proteínas ingresan desde el citoplasma y también permite la salida de los distintos ARN y sus propiedades asociadas. Esto repitiendo un poquito, ¿ya? En cuanto a su envoltura, es sostenida desde el exterior por una red de filamentos intermedios y estos son dependientes de lo que es el citoesqueleto, mientras que su lámina nuclear, la cual se localiza adyacente a la superficie. Esta envoltura se va a encontrar formada por dos membranas concéntricas que están interrumpidas por poros nucleares y por la lámina nuclear interna de la envoltura nuclear, y lo que va a hacer que su función es la de proveer el soporte interno. Las membranas van a delimitar un espacio de 10 a 50 nanómetros, el espacio o cisterna perinuclear se llama. La membrana externa, en contacto con el citoplasma, tiene ribosomas adheridos que se van a sintetizar a las proteínas que se vuelcan al espacio perinuclear. El espacio perinuclear se continúa con el retículo endoplasmático. En cuanto a la membrana interna, posee proteínas integrales, que son los propios que se unen a la lámina nuclear y los cromosomas. La lámina nuclear es una capa fibrosa, como ya dijimos, de 10 a 15 nanómetros, en la que se apoya la membrana interna. Esta está formada por proteínas del tipo de filamento intermedio, polímeros de lámina o lámina nuclear. En ella se van a unir las proteínas integrales de la membrana. La fosforilación de las láminas va a provocar el desamble de la lámina nuclear y esto va a causar una ruptura de la envoltura al inicio de la división celular. La lámina nuclear va a conferir estabilidad mecánica a la envoltura nuclear. Además, al interactuar con la cromatina, va a participar en la determinación de la organización tridimensional del... Un ratito, voy a aceptar a sus compañeros. Estamos en que la cromatina va a participar en la determinación de la organización tridimensional del órgano interfásico, ¿ya? Si bien la formación de la lámina no va a requerir durante los pasos iniciales, su organización de la envoltura es indispensable para el crecimiento posterior y el mantenimiento de su integridad. Las láminas se van a incorporar luego por la cisterna perinuclear. Esta rodea el ADN y va a iniciar el transporte entre el núcleo y el citoplasma. La envoltura nuclear es un derivado del sistema de endomembranas. Esto es evidente al inicio de la división celular cuando la envoltura se desorganiza y pasa a formar parte del sistema de cisternas y vesículas del retículo endoplasmático. La aparición de la envoltura nuclear permitió que los eucariotas
aislaran los procesos genéticos principales, como la autoduplicación del ADN o la síntesis del ARN. Además, esto posibilitó que el ARN mensajero se modifique dentro del núcleo antes de ser traducido en los ribosomas. A todas estas modificaciones no van a ocurrir en los procariontes, ya que a medida que el ARN polimeriza, sintetiza el ARN, simultáneamente el extremo se une al ribosoma y comienza lo que viene a ser el proceso de traducción. Dentro de la envoltura nuclear están los complejos del poro nuclear. La envoltura nuclear va a presentar estructuras discoidales que son llamados poros nucleares. El número de los complejos de poros nucleares va incrementándose a medida que aumenta la actividad celular. En una célula de un mamífero hay entre más o menos 3.000 a 4.000 complejos de poros. Cada complejo de poro nuclear es una estructura macromolecular compleja y está constituida por un gran número de proteínas de disposición octomérica. Estos van a estar formados por 8 columnas proteicas que forman la pared lateral del poro, un anillo externo que va formado por 8 unidades proteicas, un anillo interno también con estructuras octaméricas y las proteínas de anclaje que fijan cada columna al espacio perinuclear. Las proteínas radiales que se proyectan desde la columna hacia la luz del poro a manera de diafragma, también están las proteínas fibrilares fijas al anillo interno y externo, tienen un poro central o abertura, y en cuanto a su estructura de lo que viene a ser la envoltura nuclear, ¿ya? Estábamos hablando un poquito de los poros nucleares que se encuentran dentro de la envoltura nuclear, y también tenemos que decir que estos complejos de poros nucleares hacen la envoltura nuclear una barrera selectiva entre el núcleo y el citoplasma. Estos complejos van a constituir la principal vía de comunicación entre el compartimiento nuclear y el citoplasma de la célula ante el pasado tráfico molecular. Aun cuando estas proteínas son pequeñas y otras moléculas viajan a través de los canales periféricos, las proteínas de gran tamaño van a poseer una etiqueta que esto le va a permitir ingresar por el canal central. Estas proteínas sintetizadas en el citoplasma contienen la señal de localización nuclear. Tampoco los ARN pueden salir del núcleo por sí mismos. Ellos también salen a través del complejo del poro con una proteína especial que posee una señal nuclear de exportación. En cuanto a la importación de proteínas, las importinas son heterodímeros que son formados por 2 subunidades. La subunidad se va a unir a la proteína nuclear y va a permitir la unión de la subunidad B. Esta unión origina una importación funcional que va a llevar a la unidad de la proteína nuclear a ser transportada. El complejo importina funcional se pone en contacto con los filamentos citosólicos, donde, guiados por las nucleoporinas, llegan al poro central. Esto en cuanto a su composición de la envoltura nuclear, ¿ya? Esto que vemos acá es una imagen microscópica, ¿ya? Lo mejor que puedo encontrar de la envoltura nuclear para que puedan entender un poquito de su estructura, ¿ya? Otra de las partes importantes del núcleo celular viene a ser la cromatina. La cromatina, antes, para que no se me duerman, vamos a empezar con las preguntitas de su banco de preguntas. Ya intentemos no mirar y van a ser de los temas que hemos pasado, sobre todo el anterior, ¿ya? Intentemos no mirar y responder a conocimientos de ustedes, ¿ya?
Si se equivocan no hay ningún problema, corregimos y listo, ¿ya? ¿Qué función cumple el aparato de Golgi? Tenemos inciso A, el de sintetizar cloroplastos, inciso B, sintetiza el material genético, inciso C, modifica, agrupa y distribuye las proteínas, D, ninguno y E, La todos. C. La C, bien, Gabriela. Entonces, para que lo tengamos presente, la función del aparato del Golgi es modificar, agrupar y distribuir las proteínas, ¿ya? Otra preguntita. ¿Alguien se acuerda cuál es la ciencia que estudia la herencia? No les ¿La voy a dar genética? inciso. Genética. La genética. Exactamente, genética, ¿ya? La ciencia que estudia la herencia es la genética. Concepto básico, ¿ya? Vamos entonces con lo que viene a ser la cromatina, otra estructura. La cromatina es la forma que toma el material hereditario durante la interfase del ciclo celular. Este consiste en ADN asociado a proteína. El núcleo contiene los cromosomas de la célula. Cada cromosoma consiste en una molécula única de ADN con una cantidad equivalente de proteína. Colectivamente el ADN con sus proteínas asociadas se denomina cromatina. La mayor parte de las proteínas de la cromatina consisten en copias múltiples de 5 clases de histonas. Estas proteínas básicas son ricas en residuos de argina y lisina y son cargados positivamente. Es por esto que por esta razón, se van a unir estrechamente con los grupos de fosfato. Estos tienen carga negativamente. Estos grupos de fosfato son los del ADN. Las cromatinas también tienen pequeñas cantidades de una amplia variedad de proteínas que no son histónicas y que la mayoría de ellas son factores de transcripción, por ejemplo, el receptor esteroide. Esto va a ir en su asociación con el ADN pasajero. A estos factores que regulan que parte del ADN será transcrita en el ARN. En cuanto a sus niveles de organización de la cromatina, tenemos que hablar que durante la observación, todo esto por un microscopio óptico, nos va a permitir distinguir dos niveles de cromatina. La eurocromatina o cromativa laxa, que se va a localizar en el centro, y la heterocromatina o cromatina densa, que está en la periferia del núcleo. La heterocromatina representa aproximadamente el 10% de la cromatina y es considerada transcripcionalmente inactiva. La eurocromatina se considera al menos en dos estados. Uno que es la eurocromatina accesible, que representa alrededor del 10%, donde dentro se van a encontrar los genes que se están transcribiendo, y el otro tipo de eurocromatina es la poco accesible. Esta es más condensada, por menos que la heterocromatina, y en ella están los genes que la célula no está transcribiendo. Si el núcleo celular se incuba con nucleasa, que son enzimas que digieren el ADN, las secuencias que primero se dirigen son las que portan los genes expresados por la célula, lo que va a corroborar el menor grado de condensación de cromatina. Cuando el cromosoma en interfase se espacia artificialmente sobre agua, tiene la apariencia de un collar de perlas. Las perlas vienen a ser los nucleosomas, las unidades de enrollamiento de la cromatina. Los nucleosomas van a estar formados por un centro de histona. En dicho centro va a poseer 2 copias de cada una de las siguientes histonas. La histona 2A, la histona 2B, histona 3 y la histona 4. Alrededor del centro de las histonas, 146 pares de base de ADN se van a enrollar en 2 vueltas. Esta unión de las histonas al ADN no va a depender de una secuencia particular de nucleótidos, sino de la secuencia de aminoácidos de la histona. Las histonas son una de las moléculas
más conservadas durante el transcurso de la evolución. Los nucleosomas se organizan a su vez en fibras de 30 nanómetros y estos van girando a manera de resorte alrededor de un eje virtual. Esta estructura es mantenida por la intervención de la histona 1 del nucleosoma cercano. Luego, en el nivel de empaquetamiento, las fibras de 30 nanómetros se van a organizar en una serie de bucles y estos bucles se estabilizan gracias a la interacción de las proteínas de la matriz nuclear o adimiaje nuclear. Entonces, para resumir lo que dice acá en la diapositiva, ya no nos olvidemos que la cromatina es la forma que toma el material hereditario durante la interfase del ciclo celular. Igual acá les muestro una imagen microscópicamente, ¿ya? Otra de las estructuras del núcleo celular o sus partes del núcleo celular es el nucleoplasma. El nucleoplasma también es llamado carioplasma o cariolinfa. Este se trata del medio interno indiferenciado que llena el núcleo. Es semejante al citosol o al ioloplasma y bañando sus componentes. El medio interno del núcleo se denomina nucleoplasma. Dentro de este vamos a hallar al ADN en forma de cromosoma o cromatina, dependiendo del estado en el que se encuentre la célula. Cuando la célula no se está dividiendo, el ADN no se ve como una maraña de hilos delgados. Esta es llamada la cromatina. En cambio, cuando la célula entra en la etapa de división celular, la cromatina se condensa y se organiza adquiriendo la forma de cromosoma. En cuanto a su función y del nucleoplasma, el nucleoplasma puede recibir varios nombres, función y característica. Vamos a hablar ya, voy a aceptar a su compañero. Como vimos, el nucleoplasma puede recibir varios nombres como carioplasma o cariolinfa, también como jugo nuclear o carioplasma. En cuanto a sus características del nucleoplasma, como ya mencionamos, el nucleoplasma es el medio interno del núcleo celular y este puede considerarse una dispersión coloidal en forma de gel. Este está compuesto principalmente por agua, iones, proteínas y también posee ARN, ADN y minerales. Dentro del nucleoplasma vamos a encontrar el núcleo esqueleto. Esta es una matriz de proteínas, filamentos o fibrilares similares a las que se encuentran formando el citoesqueleto en el citoplasma. Esta red de proteínas va a evitar que se formen nudos dentro de la cromatina y va a permitir sus plegamientos y regular la replicación y transcripción de lo que viene a ser el ADN. Dentro del nucleoplasma hallamos todos los componentes del núcleo, principalmente material genético, como el ADN en forma de cromatina o cromosomas y nucleolos. Sus funciones del nucleoplasma, ya que en el nucleoplasma es el medio interno del núcleo, podemos decir que todos los componentes nucleares se encuentran inmersos allí. En este lugar es donde se va a hallar toda la información genética o el ADN de cada organismo. Las funciones del nucleoplasma son la síntesis de los diferentes tipos de ácidos nucleicos y también la duplicación del material genético, que este va a ocurrir durante la división celular. En cuanto a su forma o aspecto, es homogéneo, viscoso y con poca afinidad por los colorantes histológicos. Su fracción menos viscosa y transparente es conocida como núcleo hialoplasma. El apretado empaquetamiento de los núcleos de las células de mamíferos va a dificultar la visualización del nucleoplasma. En insectos, los cromosomas gigantes se van a encontrar separados por varias regiones de nucleoplasma y este hecho permite estudiar la movilidad de partículas sin interferencia de la cromatina.
muchas sustancias se dispersan en el nucleoplasma, por ejemplo, los nucleótidos, que son necesarios para la replicación del ADN, y también la sustancia que se dispersa puede ser la enzima, que estas van a digerir la actividad que ocurre en el núcleo. En cuanto a la composición, como ya lo dijimos, pero volvemos a repetirlo, el principal componente del nucleoplasma es el agua en un 80%, que es la fase líquida o solvente. En ella van a estar dispersos los solutos compatibles con disolución acuosa. Contiene también proteínas, sobre todo enzimas relacionadas con el metabolismo de los ácidos nucleicos, y también existen proteínas ácidas que no están unidas ni al ADN ni al ARN y que se denominan proteínas residuales. Además, también tenemos que decir que hay cofactores, moléculas precursoras y productos intermedios de la glucólisis, así como otras moléculas pequeñas hidrosolubles implicadas en la señalización celular. También hay numerosas hormonas que llegan hasta el interior del núcleo. Estas hormonas esteroideas, como el cortisol, la aldosterona, el estrógeno, la progesterona, y la testosterona, se van a desplazar a través del nucleoplasma y que van a estar unidas a receptores nucleares específicos. Algo similar sucede con la hormona tiroidea. Los lípidos suspendidos en el interior del núcleo van a estar asociados a la cromatina y a la matriz nuclear. Los fosfolípidos son el principal lipídico endonuclear. Los ácidos grasos y los acilcoenzimas van a intervenir directa o indirectamente en la regularización de la expresión genética. La mayoría de las proteínas, que son las subunidades de los ribosomas y algunos ARN, son trasladados a través del nucleoplasma por factores de transporte, y entre estos se encuentran las importinas, que intervienen en el transporte en dirección al núcleo, y las que van a realizar el transporte en sentido contrario, que se van a conocer como exportinas. También dentro del nucleoplasma se van a encontrar sales disueltas de muchos iones como calcio, potasio, magnesio, sodio, hierro y fosfato. Aquí, como podemos ver, el nucleoplasma corresponde a la matriz nuclear, pudiendo tener en estado soluble minerales, nucleótidos u otros componentes. Por eso decimos que la mayor composición del nucleoplasma es agua en su 80%, ¿ya? Otra de las partes del núcleo celular es el nucleolo. Uno o más estructuras esferoidales relacionadas con la síntesis de las proteínas, de la síntesis de las principales piezas de los ribosomas y por su ensamblaje parcial. Este va a estar conformado por ARN y proteínas básicas. Se distinguen dos porciones del núcleo, la región granular, que está formado por gránulos de ARN, y la otra región, que es la región fibrilar, que está formado por filamentos de ARN. Una tercera región muy difícil de observar es la denominada porción cromosómica del núcleo, y en esta se van a encontrar filamentos del ADN. El núcleo tiene lugar, en el núcleo va a tener lugar la formación de subunidades ribosómicas, también la síntesis y el procesamiento del ARNR. Actualmente se considera que desempeña un papel importante en la regularización del ciclo nuclear. El núcleo es un aglomerado de fibras de cromatina de distintos cromosomas. En el hombre, los pares 13, 14, 15, 21 y 22 van a aportar sectores de cromatina que forman el nucleolo. Todos estos cromosomas son acrocéntricos y van a presentar constricciones secundarias, que estas se van a llamar organizadores nucleolares, que su sigla abreviada NOR, que tal vez lo van a ver. Y en esta están los genes que codifican el ARNR. El nucleolo aparece como una estructura simple, va a carecer de componentes membranosos, en la que diferenciamos dos regiones.
Hay una zona fibrilar central y una zona granular periférica. En la zona fibrilar central va a estar formada por ADN ribosómico y el ADN naciente. En la zona granular periférica van a ser donde están los gránulos que están formados por las subunidades ribosómicas en proceso ensamblado. Los nucleolos, al igual que la envoltura nuclear, desaparecen durante la mitosis y se reorganizan alrededor de segmentos de ADN-R, que como su nombre lo indica, van a codificar el ARN-R, siendo este el más abundante dentro de los tipos de ARN. También existen múltiples copias del gen que lo va a codificar. El gen humano presenta alrededor de 200 copias de gen para ARN-R, y estos genes que promedian los 10.000 nucleótidos se localizan en tándem. Cada gen está separado por ADN espaciador y presenta asociado una molécula de ARN polimerasa. De cada enzima parten perpendicularmente los ARN nacientes y estos van a tomar una apariencia característica más o menos como un árbol de Navidad. Cada gen va a producir un transcrito llamado ARN-R que será luego procesado. El tamaño del nucleolo varía entre células y la misma célula según su actividad, pues si bien la velocidad de transcripción puede acelerarse, el ensamblado de las subunidades ribosomales requiere de un tiempo más o menos constante, y es por ello que los nucleolos grandes vamos a poder observar mayor proporción de los componentes nucleares. En cuanto a su función principal, hablando del núcleo, su función principal es la de mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares. Esto va a regular la expresión genética. En el centro del control de la célula, pues es el que rige las actividades celulares. También en el núcleo celular se controla la producción de proteínas enzimáticas de la célula. Para ello se vale del ARNM o ARN mensajero, que es el encargado de llevar información al ARN ribosómico en el citoplasma. Allí se produce la síntesis de proteínas enzimáticas que controlan los procesos metabólicos. Además, el núcleo celular se va a encontrar los cromosomas de ADN. Estos contienen toda la información genética del individuo, como ya lo sabemos, que es pasado de células hijas durante la división celular. También tiene como función controlar las actividades nucleares, que esto va a permitir la expresión genética, ya que en el núcleo se encuentran las enzimas encargadas de transcripción de los genes en ARN mensajero, que esta es la molécula que saldrá al citoplasma para ser traducida en proteínas. También otra de su función es la de controlar la producción de proteínas de la célula, ya que todas las células de un organismo poseen la misma información genética. Pero no todas las células van a producir la misma proteína. En el núcleo celular se encuentran los mecanismos reguladores que van a permitir o no la expresión de los genes que necesita la célula para funcionar. También tiene la función de participar en la división celular, ya que en el núcleo se encuentran los cromosomas, que son estructuras compactadas de proteínas y ADN que se forman en el momento de la división de una célula. Antes de dividirse la célula, los cromosomas son duplicados. Luego, mitad de los cromosomas pasan a una célula hija y la otra mitad a la otra, de tal forma que cada célula hija recibe la misma cantidad de información genética de la célula madre. Ahora vamos a ver un pequeño video para que nos podamos entender mejor, ¿ya? El núcleo. ¿Estamos escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, les amo. La parte más importante de la célula y es el núcleo es la parte más importante de la célula y es la característica principal que permite diferenciar las células eucariotas de las procariotas.
Por contener el genoma celular, el núcleo sirve como almacén de información genética y como centro de control celular. Ahí es donde está el manual de instrucciones para que la célula viva y cumpla sus funciones. La función principal del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión génica. Bueno, por eso es que se dice que el núcleo es el centro de control celular. En el núcleo también se guardan los genes en forma de cromosomas durante la mitosis o cromatina durante la interfaz. Organiza los genes en cromosomas, lo que permite la división celular. Transporta los factores de regulación a través de los poros nucleares. Produce ARN mensajero, quien se encarga de codificar proteínas y además produce preribosomas en el núcleolo. El núcleo está compuesto por la envoltura nuclear, quien se encarga de separar el contenido del núcleo del contenido del citoplasma y proporciona un armazón estructural del núcleo. Cumple unas funciones muy parecidas a las que cumple la membrana plasmática o celular y se encarga de proteger el ADN. Esta envoltura nuclear, a su vez, está conformada por dos membranas nucleares, la interna y la externa. Como otras membranas celulares, la membrana nuclear es una bicapa fosfolipídica, permeable solo a pequeñas moléculas apolares. La membrana nuclear interna separa el nucleoplasma del espacio perinuclear y la membrana nuclear externa separa el espacio perinuclear del citoplasma. La membrana nuclear externa es continua con la membrana del retículo endoplasmático rugoso y está igualmente tachonada de ribosomas. El espacio entre las membranas se conoce como espacio o cisterna perinuclear y es también continuo con el lumen o la luz del retículo endoplasmático rugoso. Y este lumen no es más que el interior del retículo. Ambas membranas se fusionan en numerosos lugares y aunque pareciera que fueran una misma membrana, no lo son. La verdad es que la composición de estas dos es bastante diferente. En esa unión de esas dos membranas se generan los complejos del poro nuclear. Los poros, son los únicos canales que permiten el paso de pequeñas moléculas polares, iones y macromoléculas entre el núcleo y el citoplasma. El medio interno semilíquido del núcleo celular se llama nucleoplasma y en él se encuentran sumergidos el nucleolo y la cromatina. Está formado en un 80% por agua, en donde se encuentran dispersos solutos compatibles. También está formado por proteínas y enzimas que guardan relación con el metabolismo de ácidos nucleicos y por otras sustancias como las moléculas precursoras, las moléculas pequeñas hidrosolubles relacionadas con la señalización celular, cofactores, que son componentes necesarios para que las enzimas actúen, sustancias que intervienen en el proceso de la glucólisis, lípidos y numerosas hormonas. ¿Para qué sirve? Bueno, el nucleoplasma es el medio que posibilita el desarrollo de determinadas reacciones químicas que son imprescindibles para las funciones metabólicas del núcleo celular. Al ladito de la membrana nuclear interna, es decir, en la periferia del nucleoplasma, encontramos la lámina nuclear, una red llena de fibras que proporcionan soporte estructural y estabilidad mecánica al núcleo. La lámina interactúa con proteínas de la membrana nuclear interna como la hemerina y el receptor de la aminina B. Además, al interactuar también con la cromatina que está en el nucleoplasma, participa en la determinación de la organización tridimensional del núcleo interfásico. En caso de que la lámina nuclear desaparezca, el núcleo desaparece y en caso de volverse a formar, el núcleo volverá a estar. Esta es una propiedad muy importante, especialmente en la mitosis. El núcleo contiene la mayor parte del material genético celular en forma de múltiples moléculas de ADN. Pero claramente el ADN ocuparía muchísimo espacio si estuviese así, estirado, formando una sola cadena. Para que ocupe menos lugar se asocia a histonas, unas proteínas en las que se enrolla y queda mucho más compacto o condensado. Esta unión de ADN y estas proteínas se conoce como cromatina y durante la división celular aparece en una forma bien definida que conocemos como cromosoma. Existen dos tipos de cromatina. La eucromatina es la forma de ADN menos compacta, está más alargada, es decir, que tiene las histonas más separadas y contiene genes que son activamente expresados por la célula. El otro tipo, conocido como heterocromatina, es la forma más compacta, tiene las histonas más amontonadas, está altamente condensado y contiene genes que generalmente no se expresan.
La heterocromatina se asocia con frecuencia con la envoltura nuclear o periferia del nucleolo, mientras que la eucromatina está situada con preferencia en el interior del núcleo. Dentro del núcleo celular se encuentra una estructura prominente llamada nucleolo. Su función principal es la fabricación de ribosomas desde sus componentes de ADN para formar ARN ribosómico. No hay nada que lo delimite como tal, no tiene membrana. Sin embargo, se encuentra rodeado por heterocromatina. En el nucleolo están las regiones organizadoras nucleolares, que durante la interfase se encuentran desenrolladas y sobre ellas se forma ininterrumpidamente la transcripción de los genes que codifican para la síntesis de ARN ribosomal. Asimismo, aquí en el nucleolo encontramos el ADN que codifica ARN ribosomal, encontramos las enzimas que trabajan con el ADN para fabricar ese ARN ribosomal y también hay subestructuras de ribosomas que ya se han formado previamente, los que llamamos como precursores ribosomales. Recuerden que dentro del núcleo encontramos fragmentos de ARN mensajero que son indispensables para la síntesis de proteínas que se dará gracias a los ribosomas que están en el citoplasma. Posteriormente, estas proteínas ribosómicas que se sintetizan entran al núcleo y cumplen una función indispensable en la formación de las subunidades de los ribosomas. Se ha comprobado que si se destruye o se extrae el nucleolo, al cabo de un cierto tiempo empiezan a escasear los ribosomas en el citoplasma. Además, investigaciones recientes han descrito al nucleolo como el responsable del tráfico de pequeños segmentos de ARN. El nucleolo, además, interviene en la maduración y el transporte de ARN hasta su destino final en la célula. El número de nucleolos por núcleo celular es bastante variable dependiendo del tipo de célula estudiada. Incluso en un mismo tipo celular podemos encontrar importantes variaciones en cuanto a cantidad de nucleolos. La mayoría de las células tienen 1 o 2 nucleolos. Además del nucleolo, existen toda una serie de cuerpos nucleares más pequeños entre los que se encuentran los cuerpos de caja, los cuerpos PML, los cuerpos Polycomb, entre otros. Hasta el momento, la función de estos cuerpos se mantiene en controversia y en algunos casos es un completo misterio. Los más estudiados son los cuerpos de caja, los cuales son considerados como subcompartimientos nucleares donde se concentran y acumulan componentes necesarios para el procesamiento del ARN premensajero. Se ha sugerido que los cuerpos PML desempeñan un papel en la regulación de la transcripción y se les suele identificar en células tumorales. Los cuerpos Polycomb, por su parte, se asocian frecuentemente a la heterocromatina, en consonancia con su papel en la represión génica. Si tienes alguna duda, cuéntamelo abajo en los comentarios. Bien, chicos, espero que con el videito ya estemos despejando más dudas y ya se entienda un poco mejor, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más de lo que viene a ser el núcleo, ¿ya? Vamos a ir acá. Vamos a ir viéndolo acá, ¿no? En la célula vegetal o animal, esto visto microscópicamente, el núcleo suele ser fácil de observarse, ya que es una estructura visible en el interior de la célula. El núcleo fue el primer organulo celular que se descubrió. El núcleo de una célula eucariota contiene lo que viene a ser el ADN, como ya dijimos, y en el ADN contienen las especificaciones de la función celular. Por lo tanto, el núcleo va a controlar todo lo que viene a ser la actividad celular. En cuanto a su estructura, como ya hablamos, también volvemos a repetirlo, que el núcleo celular es distintivo en lo que viene a ser las células eucariotas. Esto significa núcleo verdadero, en contraste con las células procariotas que solamente va a haber en bacterias y arqueas. Y estas no tienen un núcleo, las procariotas, solamente lo vemos en las eucariotas, ¿ya? Porque en las células procariotas el material genético se va a concentrar en una región del citoplasma que se denomina nucleoide, perdón. En el microscopio, como dijimos, es fácil diferenciar las células eucariotas de las procariotas, esto gracias al núcleo. Y también a la presencia de otros organulos, como ya describimos en las células eucariotas. El núcleo
El núcleo tiene una forma esférica, como podemos ver ahorita en la diapositiva, o también una forma elíptica, y está delimitado por dos membranas, que podemos verla, y cada una de estas membranas es una bicapa de fosfolípidos, como la que compone la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene una bicapa, y el núcleo tiene dos bicapas. La estructura formada por las membranas bicapas internas, estas se van a encontrar orientadas o ubicadas en el interior del núcleo, y la externa, que está ubicada hacia el citoplasma. Esto se va a denominar lo que viene a ser la envoltura nuclear, que es una de sus estructuras. La membrana externa es continuo con el retículo endoplasmático del citoplasma, y ambos organulos funcionan juntos como parte del sistema endomembranoso de la célula. Hay poros nucleares por toda la envoltura nuclear, y a través de los cuales se mueven iones y moléculas entre el interior del núcleo y del citoplasma. Las proteínas van a rodear cada poro nuclear y van a formar lo que viene a ser, que también ya lo hablamos, el complejo de poros. Este va a controlar el paso de proteínas, moléculas de ARN y componentes de mayor tamaño. La parte interior de la envoltura nuclear está cubierta por la lámina nuclear, a excepción de donde se encuentran los poros, y una estructura en forma de malla compuesta por filamentos proteicos. Esta lámina va a dar soporte a la envoltura nuclear y va a mantener la forma de núcleo. Ahora, chicos, vamos a hacer una pequeña actividad en clase para que no nos durmamos, ¿ya? Preparé un cuestionario para que lo vamos debatiendo, y así ya se nos va quedando más información. Pero como son hartas preguntas, nos vamos a ir con tarea para casa, como siempre tenemos. Pero ahorita voy a darles 5 minutitos para que hagamos las 3 primeras preguntas, ¿ya? Para que las busquemos y las investiguemos, y ahorita las debatimos, ¿ya? ¿Encontraron? Entonces, vamos. ¿Alguien que quiera responder la primera pregunta de por qué está formado el citoplasma? ¿Alguien que la haya encontrado? Yo lo hice. Dígame, Está Daniel. formado por agua, sales, moléculas orgánicas y organulos. Ya. Bien. Ortega, gracias. El citoplasma está formado principalmente por agua en un 70-90%, por iones y sales, por moléculas orgánicas, por organulos y el citoesqueleto. Muy bien, gracias, Ortega. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta 1? ¿Por qué está formado el citoplasma? El citoplasma está formado por agua, sales, moléculas orgánicas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos e hidratos de carbono. Muy bien, sí, chicos, están correctos con su respuesta, ¿ya? A ver, esta que está un poquito más complicada, pero me avisan si no la encontraron, ¿ya? Acá ya me están pasando. Carlos Daniel ya me pasó toda su respuesta. Muy bien. Y váyanse anotando así igual, chicos, por favor. Ya veo que ya están anotando su nombre y apellido. Igual me dicen quiénes no tienen cámara, ¿ya? Entonces, la pregunta número 2 es ¿cuánto mide una célula eucariota? ¿Alguien quiere responder? Roxana. Ya, las células eucariotas, bueno, van variando dependiendo de qué tipo de organismo y de célula que sea, por lo cual generalmente llegan a medir entre 10 y 100 micrómetros de diámetro, en la cual las células animales miden más o menos de 10 a 30 micrómetros, y las vegetales siendo un poco más grandes que las células animales, con un rango de 10 a 100 micrómetros. Muy bien, Roxana, gracias. Ortega. Bueno, básicamente, como mencionó mi compañera, oscilan desde los 10 a 100 micrómetros de diámetro.
Bien, Ortega, gracias. Entonces, para resumir, podemos considerar que es entre 10 y 100 micrómetros, ¿ya? Para resumirla la pregunta. Y vamos con la última. ¿Qué tipo de célula es una bacteria? Ahí está Ortega. Bueno, una bacteria es un tipo de célula en general que son las células eucariotas. Las No, procariota. la procariota, perdón. Son un tipo de célula Gabriela. procariota. Exactamente, gracias Ortega. Gabriela. Las bacterias son microorganismos procariotas, que es decir, que son organismos unicelulares de pocos micrómetros de tamaño. Muy bien, Gabriela, exactamente, gracias. ¿Alguien más que quiera responder? Es para que vamos practicando las preguntas, ¿ya? Igual todo el cuestionario este lo voy a subir al Classroom para que lo tengan, porque lo vamos a ir debatiendo en las siguientes clases, ¿ya? Para que no nos estemos aburriendo en las clases, ¿ya? Entonces, la pregunta 3, el tipo de célula de una bacteria es la célula procariota, ¿ya? Para que nos quede claro. ¿Alguien más quiere responder alguna de las 3 preguntas? Por si alguien más quiere. Bueno, entonces vamos por las otras 3 preguntas, 4, 5 y 6 vendría a ser, ¿ya? Nos va a dar cabalito para responder esas y no nos va a dar para más. Entonces vamos respondiendo la 4, 5 y la 6 y a las y 45 igual las empezamos a debatir. Todo el interior de lo que viene a ser la célula menos el núcleo y va a contener lo que son organulos más el citosol, también contiene agua, como dijeron sus compañeras, ¿ya? En conclusión, para hacerlo un resumen. Entonces, damos otros 5 minutitos más hasta las y 45, perdón, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, la pregunta 4. ¿Qué organelo se encuentra en la célula vegetal que no existe en la célula animal? ¿Alguien encontró la pregunta? ¿Gabriela? Me pareció los cloroplastos. Ya. ¿Roxana? Podemos encontrar lo que son la vacuola, los cloroplastos, la pared celular y los plasmodelos. Ya. ¿Ortega? A mí me salieron lo que son los cloroplastos, vacuolas, tilacoides, plastidios y peroxisomas. Ya. Muy bien, chicas, gracias. Pero para hacerlo más simple, vamos a decir que son los cloroplastos, ya la célula vegetal principal que sabemos que de la célula vegetal o de las plantas es el cloroplasto, ya, pero están bien las otras estructuras igual que encontraron. Bien, chicas, vamos por la pregunta 5. Ortega. Sobre respecto a qué es la membrana plasmática, bueno, también es conocida como la membrana celular, que es una capa delgada y semipermeable que rodea las células, separando su interior del entorno exterior. Tiene una estructura fundamental para su supervivencia y funcionamiento de la célula. Muy bien, gracias. Gabriela. Como dijo anteriormente, la membrana plasmática, también llamada membrana celular, la cual tiene una estructura fina que envuelve a la célula y separa a la célula de su entorno. Es la encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias en la célula. La membrana que consiste de 2 capas de lípidos que encierran las proteínas. Bien, Gabriela, gracias. Roxana. La membrana plasmática es una estructura fundamental, la cual rodea y delimita todas las células, la cual su principal función se puede decir que es separar el interior de la célula con su exterior y también el regular el intercambio de sustancias entre ambos.
Bien, Roxana, gracias. Belén. No la escuchamos, Belén. No sé si está abriendo su micrófono. Vamos hasta que Belén arregle con Erika. La membrana plasmática es una estructura que rodea las células y separa el interior del exterior. Bien, Erika, gracias. Lorena. En sí es una bicapa lípida que rodea la célula, regulando el paso de la sustancia y manteniendo la homeostasis celular. Bien, Lorena, gracias. ¿Alguien más que quiera responder qué es la membrana plasmática? Yo, Diga, Esther. ya, en sí la membrana plasmática, como dijeron, es una capa delgada y flexible, ya que determina el interior de la célula exterior. Esta actúa como como una barrera selectiva, lo cual permite el paso de ciertas sustancias y bloquea el paso de otras. Bien, Esther, gracias. ¿Alguien más que quiera responder? Entonces, para hacerles el resumen, Ortega, siga. No, profe, era para la otra pregunta. Ah, ya, ya pensaron que íbamos a ir. No, pero les digo un concepto más simplificado, entonces, y que ustedes lo han dicho muy bien por si acaso, la membrana plasmática es una estructura, como ya dijeron, que va a encerrar todo el contenido celular. Este va a delimitar la célula al encerrarla y van a pasar los nutrientes y otros elementos que necesita la célula para poder cumplir todas sus funciones, ¿ya? En resumen de la membrana plasmática. Ahora sí, vámonos a la pregunta 6. Camila. El núcleo. Bien, Camila. Roxana. Por así decirlo, en resumen, las eucariotas tienen un núcleo definido y también tienen una gran variedad de organelos membranosos, lo que hace que ésta pueda cumplir funciones complejas y especializadas, cosa que las células procariotas no pueden, ya que son más simples y no poseen núcleos ni estos organelos membranosos. Bien, Roxana, gracias. Ortega. Bueno, lo que son, ¿qué es lo que posee la célula eucariota No la que no escucho. tenga la procariota? Es el núcleo definido, el citoesqueleto y la división celular compleja, ya que una es por... No sé si en internet, chicos, pero gracias, Ortega. Creo que lo respondió bien. Erika levantó la mano. simple y la O regulación. sigue, Ortega, perdón. Creo que está mal mi... Creo que es el mío. Ah, ya. Pero sí, le logré entender. Gracias, Ortega, está bien. Gracias. Erika. Las células eucariotas tienen un núcleo, mientras que las procariotas no. Muy bien, entonces, en resumen, ¿qué posee la célula eucariota que no se encuentra en la célula procariota? Ya sabemos, es el núcleo, ¿ya? Bien, chicos, vamos a ir encendiendo la camarita. Voy a dejar de compartir un ratito para que